una noticia que genera mucha preocupación, y es que antes se solía pensar que podrían haber problemas cardiológicos en personas o en adultos mayores, es decir, desde 60, 70 años, pero lo que señalan justamente el reporte y la Organización Mundial de la Salud es que se está generando cada vez más problemas cardiológicos en personas, sobre todo varones, menores de 50 años. Por ello tenemos ya enlazado vía Zoom al doctor Manuel Pita. Él es médico cardiólogo del Instituto Nacional Cardiovascular, INCOR. ¿Cómo está, doctor Pita? Bienvenido a Noticias Tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto poder estar acá en esta entrevista y poder hablar de un tema tan importante como es el infarto de miocardio. Y en principio, doctor, ¿qué es lo que señalan justamente los reportes en relación a este incremento de casos, ya no solamente en adultos mayores? Sí, bueno, lo primero que hay que entender es que la principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. ¿No? En todo el mundo, en Latinoamérica, incluido en el Perú, es la principal causa de muerte del mundo. Y dentro de la enfermedad cardiovascular, el infarto de miocardio es la que lidera estas causas, ¿no? Dentro de los factores de riesgo, pues antiguamente estaba la edad, ¿no? Que pacientes mayores de 65 años eran que tenían más riesgo. Pero conforme ha ido pasando en el tiempo, hemos visto que pacientes menores de 50 años también pueden tener esta enfermedad de manera precoz. Y esto se debe a la aparición de factores de riesgo cardiovascular en pacientes más jóvenes. Ejemplo, la hipertensión, la diabetes o glucosa elevada, la obesidad, que es una ya enfermedad que cada vez es más frecuente, el colesterol elevado. Entonces, todos estos factores confluyen y hacen que aparezca el infarto de miocardio en personas más jóvenes. Claro, y ahora, para diferenciar y para poder entender mejor estos términos, ¿este infarto agudo al miocardio que usted nos señala es lo mismo que un paro respiratorio, un paro cardíaco, perdón? No, son dos cosas totalmente distintas. Para entenderlo rápidamente y fácil, el infarto de miocardio es cuando una de las arterias del corazón se ha obstruido. Como se obstruye la arteria, producto de grasa que se acumula, células, lo que nosotros llamamos ateroesclerosis, ¿no? Genera la obstrucción de esta arteria. Por ende, el flujo sanguíneo, o sea, la sangre que llega al tejido del corazón, es menor y eso genera muerte en el tejido cardíaco, en las células, a lo que nosotros llamamos infarto de miocardio. ¿Y el paro cardíaco? Y el paro cardíaco es el cese de los latidos, es decir, el corazón se detiene. Pueden ser muchas causas. Una de ellas, y la más frecuente, es el infarto de miocardio. Pero no necesariamente, ¿no? Un infarto agudo al miocardio genera un paro cardíaco. No necesariamente. En algunos casos sí, cuando los infartos son extensos, grandes, pues puede generar un paro cardíaco, pero también hay otras causas. En personas jóvenes con arritmias malignas, ¿no? También hay otras causas de paro cardíaco. Ahora, doctor, usted nos decía que justamente, lamentablemente, los estilos de vida que han cambiado en estos últimos años está elevando estos factores de riesgo, y uno de ellos es la mala alimentación. Es decir, lamentablemente las personas ahora ya no buscan alimentarse de repente de mejor manera y solamente saciar de repente el hambre, es decir, abusar de comidas ultraprocesadas o de repente lo que uno tiene más al alcance de la mano. Sí, en definitiva en el Perú la alimentación pues es un problema bastante grave, ¿no? A nivel nacional, porque obviamente hay falta de recursos para que las personas puedan alimentarse adecuadamente, y otra de las cosas importantes es el desconocimiento. Las personas creen que por comer más están comiendo bien. Y cuando uno les explica que deben hacer dieta, no es que deban comer menos o deban pasar hambre, ese no es el objetivo, sino que tienen que cambiar las porciones de los distintos macronutrientes que debe tener la alimentación, ya sea proteínas, vegetales, frutas, no carbohidratos, evitar los ultraprocesados. Entonces va más allá de solamente comer menos o comer poquito, sino es comer bien. Esa diferencia es importantísima. O sea, saber alimentarse y volver en la medida de lo posible, lo más que se pueda, a los alimentos naturales. Es decir, evitar los empaquetados, los alimentos ultraprocesados. Así es, correcto. Tienen octógonos, ¿no? Exacto, es correcto. Y sobre todo en las proporciones adecuadas, ¿no? Muchas veces, pues, para tener una idea, por ejemplo, en un plato, las 3/4 partes está lleno de arroz y 1/4 parte
de una pequeña carne o pollo y pues no hay verduras. Entonces, esas proporciones totalmente alteradas también generan que haya sobrepeso y obesidad. Entonces, es importante tener en cuenta ello. Ujú. Y una mala alimentación se vuelve y se convierte pues en el combo completo o mortal si es que a eso le sumamos, si es que esta persona no tiene actividad física, es decir, es sedentaria, ya que lamentablemente muchas de las actividades ahora no nos obligan a hacer una pausa, no pararnos, a hacer actividad física, o de repente pues abusamos pues de los medios tecnológicos. Sí, en definitiva, esto englobaría lo que nosotros llamamos estilo de vida saludable, Ajá. ¿no? Que implica comer bien, una buena nutrición. Dos, hacer actividad física, ¿no? Un tipo de actividad física aeróbica, también muscular en algunas ocasiones, que mejora la salud cardiovascular. Y pues definitivamente otra de las cosas es la prevención. Acá no tenemos esa cultura de prevención. Generalmente vamos cuando ya estamos enfermos, pero pacientes mayores de 50 años deberían al menos tener una evaluación de tamizaje cardiovascular, ¿no? Con el médico de primer nivel para hacer un tamizaje, descartar hipertensión, diabetes o algunas otras enfermedades que son factores de riesgo cardiovascular. Ujú. Esos pilares son importantes para poder prevenir a la larga estos eventos como el infarto de miocardio. O sea, es una triada, ¿no? Que puede manejar o sustentar el tema de mantener al menos nuestra salud a raya, ¿no? La buena alimentación, la actividad física y los chequeos preventivos periódicos. Y en relación a este segundo punto, cualquiera podría pensar, o de repente los que no tienen todavía información al respecto, que hay necesidad de hacer demasiado actividad física para poder señalar que eso es recién beneficioso para nuestra salud, pero es decir, no hay necesidad incluso de inscribirse a un centro, a un gimnasio, sino simplemente de repente cambiar hábitos, como no utilizar los ascensores, bajarse tal vez 3 o 5 cuadras antes de llegar a la casa en el ómnibus, es decir, no sé, hay actividades que podríamos de alguna manera añadir a nuestro día a día para sumar actividad física. En definitiva, si es así, podría ser, por ejemplo, 15 a 20 minutos de caminatas alrededor de un parque, ¿no? Al ritmo que la persona tolere, ¿no? Si la persona quiere, pues, seguir haciendo más actividad física, esto tiene que ser progresivo, pero en definitivamente hay actividades físicas que nos hacen que nuestra salud cardiovascular mejore. Lo que tú mencionas de poder subir, por ejemplo, 4 o 5 pisos de escaleras, también es algo que puede ayudar, definitivamente. Ujú. En todo caso, hacer cambios pequeños que van a ser sustantivos y van a sumar, ¿no? En nuestra salud. En relación a los chequeos preventivos, ¿a partir de qué edad es bueno que una persona se someta a estos chequeos preventivos cardiológicos? Bueno, en general podría ser a partir de los 40, 45 años en pacientes varones y mujeres, ¿no? Para poder hacer un chequeo preventivo integral para descartar hipertensión arterial, diabetes, los cuales son los principales factores de riesgo para que aparezca el infarto de miocardio. Enfermedades crónicas. Doctor, ¿y por qué es que hay mayor incidencia en casos de varones más que de las mujeres? Bueno, en realidad eso es un factor más que todo también genético, ¿no? Asociado también a que, bueno, los hombres de repente tienen un estilo de vida no tan saludable como las mujeres, Ujú. pero en general por epidemiología los varones son los más afectados. En las mujeres de repente es un poco menos, pero también tenemos población mujer y la salud cardiovascular en la mujer es distinta por el tema hormonal que también ellas tienen. Claro que sí. Ahora, doctor, en relación ya a la misma enfermedad, ¿cuáles son los señales o los síntomas o señales de riesgo que todas las personas tienen que tener o prestar atención para justamente acudir rápidamente pues a un especialista? Claro, queremos evidentemente no llegar a ello, pero en caso sí se llegase a dar. Lo más importante es saber reconocer esta enfermedad, porque hay mucha desinformación en la población y ese es el primer eslabón, que el paciente, la persona pueda reconocer esto para poder acudir por emergencia lo más pronto posible. Lo que hay que entender es que lo más importante en el infarto de miocardio es el tiempo. Ujú. Mientras más rápido, lo ideal debe ser dentro de las primeras 6 horas, ¿no? Las guías internacionales recomiendan que para poder hacer un tratamiento efectivo tenemos hasta 12 horas, porque posterior a esas 12 horas ya hay secuelas, ya el corazón queda con un daño importante. Entonces es importante reconocer los síntomas y la Ujú. población debe tener en cuenta esto, ¿no? Hay muchas veces esa cultura de que no, me duele, yo me aguanto, mejor voy mañana. No.
El síntoma principal en el infarto de miocardio es el dolor torácico. Es el dolor en el pecho, es un dolor opresivo. Los pacientes sienten que están presionando, aplastando el pecho, que suele durar más de 15, 20 minutos, asociado de repente a náuseas, a sudoración, a frialdad, que se puede ir al cuello, a la espalda, generalmente al brazo izquierdo. Ese síntoma, que es el más, digamos, típico, más del 95% de los casos se presenta así, es que la población debe reconocer e inmediatamente debe acudir por emergencia. Eso es lo primero que debe saber la población. Y en ese interín se puede hacer algo. Alguna vez leí que es bueno toser. En realidad no hay muchos mitos con respecto a eso. Lo más importante, como le repito, es el tiempo, no perder tiempo, es acudir por emergencia al hospital más cercano para que en el hospital podamos tomarle un electrocardiograma y poder hacer el diagnóstico. El diagnóstico se hace tomando el electrocardiograma y con los síntomas. Es muy importante el tiempo en el manejo de esta patología. Importante que ocurra entonces en esas primeras 6 horas que se está sintiendo esos síntomas. Claro, así es. Ni bien el paciente tiene esa sensación, tiene que acudir por emergencia. ¿Y qué ocurre, no, una vez que el paciente llega a emergencia y se determina que en efecto está sufriendo un infarto? ¿Es reversible? ¿Quedan secuelas? ¿Qué es lo que ocurre con el corazón? Lo importante, como te repetía, es el tiempo. Lamentablemente, no todos los hospitales en el Perú tienen la capacidad de poder hacer el tratamiento del infarto de miocardio. Y este es un problema ya de políticas de salud, que debemos instaurar que todos los hospitales tengan la capacidad, al menos, de administrar un medicamento que se llama fibrinolítico, que es, para entenderlo en forma simple, es un medicamento que va a diluir el coágulo que ha obstruido la arteria del corazón. Nosotros tomamos el electrocardiograma, inmediatamente llega el paciente a la emergencia con esos síntomas, hacemos el diagnóstico y tenemos que administrar ese fármaco, porque eso nos va a ayudar a diluir ese coágulo y nos va a dar tiempo de poder referirlo a hospitales que tienen mayor capacidad de hacer un procedimiento ya invasivo que se llama cateterismo cardíaco. Para poder explicárselo, por la arteria entra un catéter, una guía, una especie de tubitos que va a ir hasta la arteria donde ha ocurrido el infarto, donde se ha obstruido, y la va a abrir, ¿no? Le va a poner una malla que se llama stents, y con eso se completa el tratamiento. Si ese tratamiento se hace menos de las 12 horas, la repercusión que va a haber es bastante buena. La sobrevida de este paciente va a ser muy buena. Generalmente en el Perú, lamentablemente, los tiempos son muy largos. Estamos hablando de por encima de las 24 horas y en provincias pues mucho más, 36, 40 horas. Pues imagínese cómo llega ese corazón. Claro. Bastante deteriorada, y vienen las complicaciones. Imaginamos que de ahí en adelante es un proceso que involucra cambios de estilo de vida. Claro, definitivamente. Una persona que ha tenido su infarto, su vida tiene que cambiar 180 grados. Tiene que controlar los factores de riesgo, estilo de vida saludable, programa de rehabilitación cardíaca, y todo ello tiene que cambiar. Pero la idea es que no llegar ahí, y si llegamos, pues tratarlo a tiempo. Como le digo, siempre hay que recordar esta palabra. Hago bastante incidencia en esto porque de repente hay desconocimiento. Lo más importante en el tratamiento del infarto de miocardio es el tiempo, ¿no? Hay una frase, algo que se ha investigado y que tenemos, que es: tiempo es músculo. Mientras más rápido, más músculo cardíaco vamos a salvar, y por ende esta persona va a tener mejor pronóstico. Claro, de justamente recuperarse de esta situación que imaginamos es un cambio de vida completo, no es un volver a nacer. Y hay, doctor, finalmente algo que podamos hacer para fortalecer a nuestro corazón, además de tener hábitos de vida saludable, y algo que podríamos hacer para cuidar este órgano vital. Bueno, en definitiva, lo que usted menciona, el estilo de vida saludable: ejercicio, actividad física, alimentación, controlar si un paciente es hipertenso, porque bueno, la genética a veces es parte de, pues controlarse, hacer sus chequeos, tomar su medicación. Todos esos factores van a hacer que protejamos al corazón y evitemos que esto pueda, a la larga, después de 5 o 10 años de hipertensos mal controlados, de diabéticos que no toman su medicación, de personas obesos, sedentarismos, pues esta enfermedad va progresando de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, y no solo es
una arteria del corazón, muchas veces también son arterias del cerebro y pueden generar un infarto cerebral, ¿no? Y quedan secuelas. Entonces, la enfermedad cardiovascular en general es la que es afectada por todos estos factores de riesgo. Y que tienen que empezar con una toma de conciencia de cómo es que estamos viviendo, ¿no? Curarse en salud, como dice. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por traernos toda esa información innecesaria e importante. Gracias por este espacio y espero que haya sido de mucha ayuda para toda la población.